Buenas tardes. Este es el portafolio número 1 del proceso democrático. A continuación daremos respuestas a las preguntas seleccionadas. Mi grupo está conformado por Isabel Arroyo, Ana Cristina Narváez, Ruth Terán y Lucy Cortina, mi persona. Las respuestas a cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada. Con respecto al contexto social, fue dado en la ciudad de Bogotá y se esparció en todo el territorio colombiano por medio de una campaña en la que los dirigentes eran alumnos de universidades públicas y privadas que unieron la fuerza, que buscaban conseguir una constituyente que permitiera garantizar los derechos fundamentales a los ciudadanos y cambiar la constitución del 86, de 1986, con la que no estaban de acuerdo. Ese grupo fue llamado Asamblea Nacional Constituyente. En medio de esa desesperación, la situación que atravesaba el país, murieron muchas personas inocentes y ellos buscaron estrategias políticas como la unión de varios grupos políticos y líderes sociales como estrategia que fue elegida para el pueblo. La convivencia democrática, entre comillas, como el objetivo central de la reforma a la Constitución. Se consideró la Constitución de la Paz, esta que buscaba encontrar solución a la situación que el país estaba atravesando y que eran los líderes y los políticos que intentaban trabajar por el país y buscar solución a los que asesinaban. Esto fue como político. En cuanto a la economía comenzó a ir decreciendo. En Colombia vivimos una situación de crisis que afecta directamente al proceso educativo y la forma de valores cívicos que sustenta una cultura democrática. Esta crisis en la cultura sociopolítica de Colombia a lo largo de nuestra historia social política ha presentado múltiples formas de violencia en la que desorganizan el tejido social y conducen a violaciones de los derechos humanos, registrando un número escalofriante de agresiones contra a veces la impunidad a los derechos a la vida. Es mi aporte. El contexto político, después de más de 4 años de conversaciones de paz en La Habana, el gobierno colombiano y la FARC han dado pasos importantes hacia un acuerdo final para poner fin a este prolongado conflicto. Sin embargo, este proceso de paz rige en gran medida por los principios y prácticas neoliberales de gobierno, que no tienen nada que ver con la resolución de conflictos sociales, económicos y políticos, que desembocan en conflictos armados. En el ámbito de la justicia agropecuaria y ambiental, desde una perspectiva crítica, los impulsores de políticas públicas y procesos políticos como los acuerdos comerciales y las políticas regionales, o más recientemente son las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y los grupos rebeldes, las comunidades afectadas en la área rural y sus iniciativas colectivas para democratizar el acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales. Una forma de combatir esta situación es proponer alternativas a los enfoques normativos basados en las materias primas y las finanzas y los recursos de naturaleza. El contexto económico en el siglo XX en Colombia fue un periodo de profundos cambios en el paradójico contexto de guerra, paz, autoritarismo, democracia, proteccionismo y liberalización del mercado. Lo cierto es que durante ese siglo la economía y la sociedad colombiana fueron de la mano de la producción y exportación de café. Y luego de la industrialización, en un camino hacia la modernización, la industria colombiana creció un 5,8% entre 1925 y 1928, superior al 4,9% del crecimiento económico durante el mismo periodo. A partir de la década de 1930, pues el ciclo económico de Colombia siguió las fluctuaciones en los precios del café, acompañados por el surgimiento de un grupo de industriales capaces de obtener financiamiento y bienes capitales en el exterior. En consecuencia de la modernización del país, el desarrollo y las políticas económicas están fuertemente influenciadas por las personas detrás del café.
y la producción industrial. Con las reformas constitucionales del gobierno de Reyes en 1904 y 1909, se inició un periodo de relativa paz y estabilidad política durante el surgimiento de entidades claves que impulsaron la economía de Colombia. Es importante resaltar en la crisis y la violencia que amedrentaba al país, se logra la séptima papeleta como expresión popular para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en busca de un país incluyente y se logra un Estado de Derecho como se considera Colombia. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso? Fueron el movimiento estudiantil de las universidades públicas y privadas y se hicieron llamar la Asamblea Nacional Constituyente, en la que involucraron y dieron saber al país la inconformidad que tenían con la Constitución de 1986 y que lograron la nueva Constitución de 1991 debido a que la violencia era la protagonista en el país. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? Se logró un modelo institucional y cambian las estructuras políticas. La Constitución de 1991 permite que el Estado colombiano se convierta en un Estado de derecho, donde las libertades individuales se relacionan con las colectivas y que los derechos fundamentales que pueden ser protegidos por acción de tutela, ya que la Constitución de 1986 no existía. Y se respetaban los derechos colectivos más que los de un sujeto.